Bueno, ahí están entrando los asistentes. Cuando tengamos un número más o menos considerable, le vamos a dar inicio a la sesión número 3. Ya, ¿Ya? perfecto. Ya. Dejemos que entre la persona. Hoy día seguramente con el día lunes va a haber menos gente. Podría ser, o podría ser todo lo contrario. Tenemos 20 en este momento, Sí. 21. Yo me puedo meter ahí cuando dice pregunte Sí, ahí en también el, te pueden. a pinchar ahí porque hay uno que no sé que está saludando, Ah, parece. está saludando. Hola, Claudio, buenos días. Ah, sí. Sí. Vamos a esperar que se siga sumando más gente. Ahí José Miguel, lo voy a permitir el conversar. ¿Quiere hablar algo, José Miguel? Así que lo voy a permitir abrir el micrófono. Hola, José Miguel. Buenos días. Hola, José Miguel. Ah, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, todo Sí, bien. perfectamente. Oye, agradecerle en realidad porque estos cursos, estos talleres son tan re importantes para nosotros. Así que les quiero agradecer y darle un reconocimiento por esta ayuda que nos están prestando a todos. ¿Ah? De repente quizás ustedes se preguntan, oye, ¿será efectivo esto? ¿Estaremos ayudando? De todas maneras. O sea, este es un feedback que les mando por si acaso. Y el profe, pero muy claro, muy didáctico, muy preciso, al hueso. Hay algunos profesores que se van por las ramas, así que quiero felicitarla también a Juan Luis por su pedagogía. ¿Mm? Muchas Así que gracias, eso, José Miguel. darle muchas Muchas gracias a ustedes. gracias. Chao. Muchas gracias, José Miguel. Gracias. Encantado y me alegra que les sirva harto, pues. ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Aquí? Ya que quiere hablar, parece. Pero está Sí. en mute. Ah, ya. Vamos a dejarla ahí. Bueno, ya hay como 24 personas, 25 personas, se van a ir sumando más 27 personas. tienes. Sí, bueno, vamos a dar comienzo a la sesión número 3. A las personas que quedaron con la mano levantada, les voy a explicar más o menos la estructura de hoy día. Eh, Básicamente vamos a empezar la sesión con don Juan, ya. Una vez que él termine, vamos a dar pie a las preguntas que ustedes pueden escribirlas o si no, pueden también levantar la mano y uno les puede ceder la palabra. Luego de eso vamos a hacer un ejercicio ya con resolución. Y finalmente vamos a dar término a la sesión y adicionalmente les pido también que si se unen a la sesión lo hagan con su nombre y su correo electrónico para yo después poder hacerle el envío de esta grabación, así como también la presentación. Así que Eh, dejo a don Juan Luis para que ejecute su taller. Muchas gracias, Patricio. Te quiero pedir un favor. Si se Dígame. pueden cerrar lo que están abiertos de José Miguel y de Jackie. Es por un Ah, tema ya. visual mío. Ahí, a él falta el ¿Sí? de la ¿Todo Jackie bien? nomás. ¿Súper? Ahí Ya, bien. Es que ahí ya, me súper. permite a mí ver la pantalla más completa. Ya, súper. Bueno, Bien. buenos días a todos. Me imagino que hoy día muchos de los que están acá no pudieron hacer el sándwich por el fin de semana largo. Yo tampoco lo pude hacer, pero no por esta clase, sino que porque tenía otras cosas que hacer acá. Pero espero, digamos, que esta sesión al menos valga la pena para quienes nos quedamos o se quedaron acá y pueda aportarles algo en lo que es el trabajo de ustedes. En esta unidad, que es la tercera clase que nosotros vamos a ver, como les aparece en la pantalla, en su computador, lo primero vamos a ver algunas funciones del precio, tipos de precio. Vamos a hablar nuevamente del concepto de costing y pricing porque viene al caso, son atingentes a lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver el tema de costos, márgenes y resultados. Vamos a analizar o mostrar lo que son los resultados según la Superintendencia de Valor y Seguro, que es lo que más se utiliza en Chile, o por lo menos lo que en las empresas o como ustedes fijando precios es más fácil manejar como formato. Vamos a ver también lo que es el IFRS, que es el sistema internacional. Y por último, yo les voy a sugerir algo, y me van a perdonar la patudez, pero va a ser un esquema de análisis sugerido por mí, de acuerdo a la experiencia que tengo y de acuerdo a lo que yo espero y me gustaría que ustedes, aunque lo tomen en paralelo, lo manejen para efecto de la fijación de precios. Después vamos a ver el tema de la importancia que tienen los envases y los embalajes
las restricciones que tienen también. Vamos a entrar en los Incoterms y vamos a hacer un ejercicio. Creo que en algún momento dado lo hablamos esto, pero nunca está de más repetir. Fijar un precio, digamos, de exportación no es algo simple. Primero que todo porque, y vamos a ver después que es totalmente distinto a lo que es un mercado, al precio para el mercado local, digamos, doméstico. No es una materia solamente matemática. Cada mercado casi obedece a condiciones y a características distintas. Y eso nos hace pensar que hay otras variables y condiciones que tenemos que considerar cuando se mueve. ¿Cómo establecemos un precio o cómo puedo establecer el precio de exportación de mi producto? Para poder establecer el precio de exportación de un producto, es necesario tener claro los costos de todo el proceso, los costos y gastos. Aquí me faltó poner los gastos, pero más abajo aparece. Por eso que hay que reflexionar sobre los siguientes puntos. La primera cosa es que si tienen efectivamente clara la estructura de costo y gasto. Y más que nada la estructura, esa estructura se dice en el sentido de que ustedes puedan conocer cuáles son efectivamente los costos y gastos que está teniendo la empresa, o mejor dicho, los egresos que supone, digamos, una operación de exportación en términos de lo que ustedes van a tener que desembolsar para llegar a producir y vender un producto. En segundo lugar, si conoces la cadena comercial para tu producto o servicio para que llegue a destino final, es muy distinto llegar a Japón que a Estados Unidos, llegar a Corea que a Estados Unidos, no por las distancias solamente, sino que por las instituciones que participan y también cómo uno opera para llegar a esos mercados y qué cosas uno tiene que tener presente en términos de cómo hacer la cadena comercial para esos lugares. Y me refiero a cadena comercial, por ejemplo, nosotros sabemos, y un ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, el FDA es muy importante, el FDA registra todo, como también es importante en un momento dado la DEA, que ve el tema narcótico. En tercer lugar, y después cuando llegue el momento les voy a explicar por qué son importantes esas dos entidades. En tercer lugar, si consideras costos comerciales, costos de promoción, por ejemplo, en la determinación de ventas, hay veces que independiente que uno esté exportando, va a tener que participar y tener costos comerciales y promoción. Hay lugares, y si tú estás con un mercado de retail, no un producto commodity, lo más probable es que caigas en cadenas comerciales en las cuales vas a tener que trabajar con marcas propias del lugar, lo cual va a significar casi un costo de promoción de tu producto, porque es lo que te va a permitir estar en las estanterías o no. Y si son importantes estos para la determinación del precio de venta, por supuesto que son importantes, porque si tú vas a tener que vender algún producto tuyo a algún cliente con un precio más barato para promocionarlo, obviamente que eso te va a determinar un menor ingreso y te va a significar a ti tener muy claro cuál va a ser tu precio de venta para ese mercado. La estimación de venta, esto es casi obvio, resulta problemática cuando la empresa tiene que hacerlo por primera vez. Cuando se hace por primera vez esto, es difícil porque ustedes todos están en alguna medida metidos o relacionados con la parte comercial. Pero uno cuando quiere exportar, tiene que llenarse del máximo de información posible. Y en eso uno tiene que ser práctico y directo. ¿Dónde se puede obtener información? Y yo insisto, en los gremios, en las oficinas comerciales, en los países que ustedes vayan, a través de ProChile con los agregados comerciales y a través de los propios competidores que tengan en el país. Porque muchas veces esos competidores ya tienen su cadena montada y efectivamente ellos pueden conocer cuáles son las alternativas que existen en ese otro país. En definitiva, como hemos dicho anteriormente, los elementos fundamentales del precio de exportación están vinculados con la empresa,
Nosotros tenemos que, y esto aunque se lo repita muchas veces, pero hay que partir de la base que ustedes están parados y están metidos en una empresa. Por lo tanto, el piso es la empresa. Tenemos que conocer los costos de producción, los gastos, los embalajes, los envases y el etiquetado. Los envases y etiquetados vamos a ver también que son por regulaciones externas. Vamos a tener que tener claro todos los elementos del mercado, los precios de la competencia, esos precios de la competencia que con productos similares a los nuestros, la demanda, estructura del mercado y los clientes potenciales. Yo creo que hay si es que existe algún mercado en el cual no tengamos competencia, digamos. En todos los mercados tenemos competencia y generalmente es competencia externa que a ese país o de un país similar a nosotros y que en el fondo es una opción que tiene el comprador frente al producto chileno. Por eso ahí que uno tiene que tener muy claro contra quién está compitiendo, cómo es ese mercado, para que uno no se equivoque al momento de fijar precios y no tampoco se equivoque al fijar un precio en tener un costo tal que te permita tener utilidades. El tema de la logística. La logística son todos los gastos asociados a la exportación que incluye los fletes, el almacenaje interno, el almacenaje externo y los gastos aduaneros. Esto es la dinámica del asunto. Cuando ustedes producen, lo tienen en su fábrica, en su bodega, en el lugar físico donde ustedes guarden el producto. Y van a tener que llevarlo donde el cliente. ¿Y cómo lo llevan? A través de todo un proceso logístico. La logística es súper importante. Si a ustedes se les atrasa un producto, lo más probable es que va a perder confiabilidad con el cliente y cuando uno pierde confiabilidad, pierde precio, porque en definitiva el cliente te va a cobrar, te va a decir, oye, tú tienes que hacer méritos conmigo, así que si te compro nuevo va a tener que ser un precio más bajo hasta que probemos que eres confiable. El otro elemento que es importante son los acuerdos comerciales que existen entre Chile y el destino. Chile tiene acuerdos comerciales con más de 62 países, ¿ya? En los cuales esos acuerdos se fijaron en alguna oportunidad y todos los años hay comisiones, o no todos los años, en algunos casos cada 2 años, que están en comisiones nombradas por los dos lados, por la parte de Chile y por el otro país, en el cual se están revisando estos acuerdos y se revisan en el sentido de ir mejorándolos. Es así como cuando existe un acuerdo comercial y nosotros queremos llegar a un país, analicemos, veamos qué es lo que es ese acuerdo comercial, porque a lo mejor hay cosas que nos podría convenir a nosotros que se incorporaran o que se agregaran. Y eso tenemos que hacérselo llegar a los negociadores. Y el camino es vía ProChile, vía la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cancillería, ¿ya? Entonces, los acuerdos comerciales es bueno saberlo, porque ahí puede haber elementos en los cuales o nos están perturbando o en los cuales pudiéramos tener una mejor opción si se hace algún cambio. El precio debe considerar todos los costos involucrados, no solo aquellos de producción, sino los de comercialización o de los servicios, de los productos y servicios. El posicionamiento tenemos que considerarlo si se quiere dar al producto o servicio, o sea, cuál es el posicionamiento que queremos dar, porque eso nos va a definir el gasto que hagamos en términos de promoción, cómo es la competencia, el margen que necesitamos tener y tener claro que un precio nacional no es comparable con un precio externo. El precio nacional a lo mejor es tan importante como el precio de exportación, pero las variables son diferentes. Aquí nosotros tenemos una cultura chilena que está a la vista, pero cada país con el que nosotros vayamos, nos vamos a encontrar con formas de pensar distintas y con formas de negociar diferentes, y con niveles de precios que también van a variar de un país a otro. Así que son cosas que tenemos que tener presentes. Tipos de precios. Aquí, en los tipos de precios, distinguí, digamos, 3. Primero, el precio de mercado nacional, en el cual la mecánica va a ser muy similar. Vas a tener que conocer tus costos, tus gastos, conocer los precios de la competencia, conocer a qué precio te está comprando el mercado. Ese es un dato. El precio de exportación, tienes que hacer el mismo ejercicio.
con la diferencia que los mercados son distintos. Tienes varios mercados y los mercados a lo mejor te vas a encontrar en aquellos mercados con competencias totalmente diferentes a las que pueden ser las competencias del mercado nacional. En el mercado nacional puede que la competencia sea muy brava en determinados momentos, pero al menos una competencia conocida. En el mercado de exportación, nosotros muchas veces no conocemos cuál puede ser la reacción que tenga un competidor o cuál es el lazo que tenga el competidor con el comprador. Yo les mencionaba la otra vez la importancia de los traders. Los traders son el vínculo que nosotros tenemos, el representante de los traders. Hablemos de representante, para hacerlo más simple. El representante tiene un vínculo con el comprador al cual nosotros le estamos vendiendo. Tenemos que tener claro que a ese representante le interesa más quien compra que quien lo provee o a quien representa. Porque si a ustedes los deja representar, va a buscar otro representante, otro representado, y va a llegar a su activo. Su activo es el comprador. Él es el que le abre la puerta para la empresa o al mercado para poder vender. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir teniendo a la vista. Y puse el pricing porque generalmente, no obstante que también lo vamos a repetir más adelante, tanto el mercado de exportación como el nacional generalmente se calculan a partir de los costos y no a partir del precio que existe en el mercado destino. En el caso del mercado nacional, a veces tenemos el concepto del pricing porque estamos revisando cómo está vendiendo la competencia. Pero en el caso del mercado de exportación, generalmente el ejercicio es al revés y después puede que reaccionemos frente a una reacción a un acto de la competencia. Habíamos hablado del costing y pricing y vamos a repetir un poco qué es lo que son estos conceptos. El costing es el más utilizado para elaborar las cotizaciones, ya que se basa en conocer los costos totales por producto. ¿Cuáles son los costos míos? Oye, perdónenme ustedes si yo les repito tanto, pero hay una cosa que es clave. Quien vende tiene que saber dónde está parado y tiene que saber sobre qué producto está trabajando, qué fortalezas tiene su producto y qué debilidades tiene su producto. Por lo tanto, creo que es importante que tengan las herramientas de ustedes, por último, discutir al interior de su empresa y decir, oye, nuestro costo nos da, o nuestro costo no nos da, o estamos llegando a un nivel, digamos, muy alto de gasto. Eso ustedes deben participar, deben conocerlo, porque de otra manera, si no, le van a fijar los precios a los cuales ustedes tengan que vender y no van a ser ustedes los que participen en la fijación de precios. Entonces, hay que ver, uno agregarle la utilidad que se espera tener y al final de cuentas, sumado a esas cosas, vamos a tener lo que es el precio de venta. El pricing es al revés. El pricing es conocido el precio que existe en el mercado al cual vamos a llegar, qué precios tienen nuestros competidores, y eso lo podemos tener, lo vamos a saber, ya sea por los representantes mismos, que ojo que pueden estar jugando no necesariamente solo en favor nuestro. Por eso hay que estar muy atentos. Hay que ir chequeándose con nuestros competidores locales. Nuestros competidores locales en los gremios. En los gremios uno puede obtener información de cómo es en general el comportamiento del producto que uno está vendiendo en el mercado al que está viendo uno. Se cruza mucha información. Y esa información, en realidad, no es malo compartirla, porque en definitiva lo que uno está haciendo es exportar desde Chile. A Chile le interesa que los precios que nosotros exportemos sean lo más alto y lo más rentable posible. Piensen ustedes que en términos de balanza comercial de Chile, la balanza comercial siempre interesa que sea, ojalá con un saldo positivo. Eso significa que las exportaciones sean más altas que las importaciones. El que sean más altas es un tema de volúmenes que nosotros exportemos y de los precios que nosotros exportemos. Yo me acuerdo en alguna oportunidad que el Banco Central a mí me llamaron, cuando yo era presidente de un área, digamos, de producción, y me llamaron porque había una empresa en Chile que estaba vendiendo muy barato afuera. Entonces, el riesgo está que cuando está muy barato afuera, lo que puede pensar el Banco Central es que tú estás dejando plata afuera. Y hay gente que deja plata afuera. Ahora, yo no sé cómo lo hacen, pero tienen que ser muy prudentes porque el Banco Central
está muy atento mirando a qué precio exporta cada uno de los vendedores desde Chile al exterior. ¿Por qué? Porque le interesa defender lo que son los ingresos de Chile, y es lo que ustedes y yo también haría. Les mostré una foto en la clase anterior de lo que era el hemisferio norte y el hemisferio sur. Aquí les di un dato. El 87% de la población del mundo está en el hemisferio norte. El hemisferio norte, que después vamos a ver la parte del PIB que tiene el hemisferio sur, solo el 13% de la población. Hay otra cosa que hay que tener presente, por ejemplo, que Hong Kong está casi a la altura de Arica, de Tacna, a ese nivel está Hong Kong. Aquí no se nota muy bien en la línea, pero en un mapa curvo probablemente se notaría. ¿Ya? Fíjense ustedes y tengan presente esto para efectos de saber con quién estamos lidiando y a dónde tenemos que apuntar. Son 8 las economías más grandes del mundo en el año 2023. Y ahí están señalados con cuántos son el PIB de cada una de ellas, en billones de dólares, y vamos a ver que al final estas 8 economías representan el 40% del PIB mundial. Cuando nosotros estamos hablando del PIB, estamos hablando del Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto define lo que también es el ingreso del país. En la medida que tú produces más, recibes más ingresos. Por lo tanto, esos países que tienen un ingreso importante, porque exportan en forma importante, quiere decir que tienen mercados más grandes, mercados más atractivos y mercados a los cuales nosotros en primer lugar vamos a tratar de ir, independientemente de que a lo mejor por razones naturales o por razones geográficas o políticas nos convenga exportar más a algún país que no sea uno de estos los más grandes. Vamos a ir a lo que son los costos, los márgenes y los resultados. Esto, ¿por qué? Porque ustedes, yo quiero, si estoy hablando de fijación de precios, que ustedes, cuando fijen precios, tengan los elementos que les permitan tener a ustedes la seguridad de que están haciendo bien las cosas. Hay una forma que es de acuerdo a la Superintendencia de Valores y Seguros. La Superintendencia de Valores y Seguros establece, y entre paréntesis, ustedes les recomiendo que pidan, cuando se trate de información financiera, en algunas empresas se trabaja con balance a 8 columnas. Y la verdad las cosas que con el balance de 8 columnas, uno al final tiene que armar este cuadro que están viendo ustedes. Entonces es mejor pedir que se lo entreguen bajo el esquema de la superintendencia. ¿Qué muestra eso? Muestra los ingresos por venta, que le puse que son variables. Obviamente, si vendo más, voy a tener más ingresos. Los costos de venta. Los costos de venta son egresos que tenemos, pero que están directamente asociados a lo que vendemos. Si yo vendo cobre, las toneladas de cobre el costo de las toneladas va a ser más alto en la medida que más toneladas de cobre venda, porque cada tonelada ya implícito un costo que tuve para extraerlo. Si yo rebajo el costo, voy a tener el margen de venta. Después voy a tener los gastos de administración y venta. Estos son fijos. Este es el punto donde uno siempre, cuando es gerente de una compañía o cuando está mirando una empresa para asociarse, para venderla o para crecer, es donde más se fija. ¿Por qué? Porque son los costos fijos los cuales uno no dependen de lo que yo venda. Eso significa, si se me caen las ventas a mitad, yo igual voy a tener esa misma cantidad de gastos. Por lo tanto, es donde más se aprieta el zapato en las empresas cuando se trata de hacerlas más rentables y revisar la eficiencia, los gastos de administración y venta. Ahí, ojo que ahí caen ustedes, muchos de ustedes. Así que también es importante ver de qué tamaño es el equipo que yo tengo y hacer lo que sea lo más eficiente posible. Una vez que tenemos esos gastos de administración y venta y los rebajamos del margen, vamos a llegar al resultado operacional. Después hay ingresos que no son operacionales, por ejemplo, que pueden ser, la empresa hizo un depósito y obtuvo intereses por los depósitos, y resulta que esos intereses no son producto de haber vendido el producto, son financieros, no son operacionales.
Después la corrección monetaria, la diferencia de cambio, que son variables. La corrección monetaria depende del IPC que tengamos y la diferencia de cambio va a depender de cómo se ha movido el tipo de cambio en el país. Y ahí voy a tener, los no operacionales me dan el resultado no operacional, y eso, yo el resultado operacional que aparece ahí, le rebajo el resultado no operacional, ustedes van a tener el resultado ante impuestos, agregan el impuesto a la renta y va a estar el resultado del ejercicio. Yo no les estoy pidiendo que ustedes hagan la contabilidad. Lo que les estoy pidiendo es que ustedes entiendan esto para que cuando fijen precios, vamos a llegar a la sugerencia mía, estén fijándose en los valores que realmente importan. Aquí, de acuerdo a esto, ustedes debieran fijarse mucho en lo que es el resultado operacional, ¿ya? Porque el resultado operacional, si uno le suma todo lo que sean elementos de flujo aquí de plata, vamos a llegar a lo que es el flujo operacional, si le rebajamos esto. Y eso vamos a ver qué es lo importante. Hay otra forma, que es el IFRS o NIF, que es el International Financial Reporting Standards, o normas internacionales de información financiera, que se establecen de momento que Chile participa en mercados internacionales y tenemos inversionistas que son externos, y a su vez nosotros tenemos inversionistas chilenos que invierten en otros países y funcionan en otros lados. Entonces, como estás trabajando con dos países diferentes, en el fondo se pide que estas empresas tengan una contabilidad, un sistema de contabilidad estándar, que se pueda consolidar eventualmente el uno con el otro, ¿ya? Y por eso que se establece un sistema que es bastante parecido al anterior, pero que es más detallado en algunas materias. El esquema es el siguiente. Al igual que el anterior, tienes los ingresos por venta, tienes los costos de producción. Después, eso te va a dar el margen de venta. Después vas a tener los gastos de venta fijos y variables. Aquí están ustedes en los fijos, si son gente de la parte comercial. Y variables, ¿qué es lo que van a hacer? Comisiones que se paguen o algunos gastos que sean proporcionales a la venta que yo hago. Los gastos de distribución, que son variables también. Si yo tengo más productos de distribuir, voy a gastar más. Si tengo menos productos, voy a gastar menos. Los gastos de administración, que son fijos, investigación y desarrollo, fijos, control de calidad, fijo. Otro gasto de operación, y ahí tenemos el resultado operacional. Todo esto es la responsabilidad casi de ustedes, lo operacional. Lo no operacional es un tema financiero, no es operacional de lo que es la comercialización. Ustedes tienen que fijarse fundamentalmente si lo que ustedes le están vendiendo les permite tener un resultado operacional. Y ustedes le deben pedir al área de finanzas que les haga el ejercicio. Oye, si yo vendo a tal precio, ¿cuál sería mi resultado operacional? Él te va a decir, sí, me interesa el resultado final, el resultado del ejercicio. Perfecto. El resultado del ejercicio es un tema tributario. Si la empresa tiene utilidad, va a pagar más impuestos. Si tiene menos utilidad, va a pagar menos impuestos. Pero eso no siempre depende del resultado operacional. Puede depender de que hubo un alza en el tipo de cambio importante o que hubo una inflación muy alta que no depende de ustedes. Entonces, ustedes hasta el resultado operacional, y eso pídanselo al área financiera que les entregue esta información de manera que ustedes puedan ir, cuando fijen precios, haciendo su propio ejercicio. Aquí yo voy a hacerles una sugerencia muy modestamente y con todo respeto respecto a lo que yo recomiendo hacer. Hay que tener presente en esto que el precio siempre tiene que apuntar al flujo que generen los resultados finales. Esto creo que lo hablamos la otra vez. Es decir, yo siempre le decía a la empresa, a mí lo que me interesa es que la venta sea como cuando abro una llave de agua y quiero ver cuánta agua cae. No me interesa el aire que cae, me interesa el agua. En este caso me interesa el dinero que entra a la empresa. Y hay que pensar que siempre la persona que compra una empresa no lo compra por lo bonito, por la ubicación que tenga, sino que la compra porque tiene un flujo interesante y que le va a permitir aumentar el flujo que él invierte. O sea, el que invierte con pesos compra más pesos. En el fondo de eso es porque uno, por eso que mide hacia adelante cuáles son los flujos de la empresa. Y es lo que más se va a mirar. Y a ustedes, como parte comercial,
se les va a evaluar, cuando llegue un externo, se les va a evaluar también por el flujo que está generando la venta, y en ese sentido el precio es determinante. ¿Qué es lo que yo sugiero? Yo sugiero, digamos, primero de todo, que trabajemos con los ingresos, tal cual el costo es lo que veíamos anteriormente. Los costos directos, que son variables también. Meter los fletes, porque son variables. En la medida que yo vendo más, tengo más fletes que ocupar. Ahí voy a tener un margen bruto. Y después los gastos operacionales, yo me abro a gastos administrativos, que son fijos, gastos de producción. Ojo, ¿qué es lo que son los gastos de producción? Gasto de producción, por ejemplo, el gerente de producción, la secretaria del área de producción, personal administrativo que tengan en el área de producción, son fijos. No son parte de tu costo, no son variables. Por lo tanto, es gente que va a ser parte de tu costo fijo. Los gastos de venta y exportación, que hay fijos y variables. Los gastos de venta, por ejemplo, el sueldo del gerente comercial es fijo, pero puede tener además un premio o un bono por la venta, y eso va a ser variable. Los gastos de marketing y distribución van a ser fijos y variables. Si hay un encargado de marketing, el sueldo va a ser fijo, se venda o no se venda. Y si uno va a efectuar gasto de marketing en la distribución, por supuesto que eso es variable, porque va a depender de la cantidad que yo esté distribuyendo. Y por último tenemos ahí la depreciación. Con eso vamos a tener el resultado operacional. Yo les he dicho que es muy importante. Pero ojo, la depreciación no es flujo. La depreciación es una provisión contable. Nunca se guarda la plata, la empresa guarda la plata porque se le desgasten los edificios ni las maquinarias, sino que contablemente se aplica una provisión. Pero esa provisión no es caja. Por lo tanto, yo al resultado operacional le debo sumar lo que es la depreciación, revertir esta rebaja que tenía acá, y voy a llegar a un flujo operacional. Ese flujo operacional es lo que a mí me interesa. Si ese flujo operacional yo le resto los gastos financieros, los intereses que tenga el capital de trabajo, vamos a tener un flujo operacional neto de intereses o el flujo libre. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes, cuando fijen precios, a ustedes les van a decir, oye, su precio es alto, es bajo, etcétera, pero ustedes pueden pídanle, no tengan miedo en pedir que les entreguen la información de esta manera. Porque de esta manera ustedes van a poder medir si el precio que ustedes están pensando fijar es bueno o no es bueno para la empresa. Y yo, ojo, que aquí no puse utilidad ni puse impuestos. No puse utilidad porque en el fondo la utilidad es netamente impuesto. Pero si yo fuera más exigente aún, yo debería rebajar los impuestos, porque los impuestos van a ser caja también. Pero como a mí me interesa la operación, entonces en el fondo hasta aquí llega en estricto rigor la responsabilidad que uno debería mirar. Esta es mi sugerencia. Esto es lo que yo he hecho. Esto es lo que yo hago. Y creo que realmente es lo que en el mundo se está tendiendo a ver o analizar en términos de cómo andan los resultados de una empresa. Vamos a envases y embalaje. ¿Qué importancia tienen los envases y embalajes para la negociación de precios? El diseño de los envases debe contemplar tres aspectos fundamentalmente. La construcción técnica desde un punto de vista funcional, o sea, si me sirve o no me sirve, si me va a aguantar el envase el viaje que va a tener un buque, o se me va a destruir o se va a humedecer porque vamos a pasar por el trópico y es muy húmedo. Tengo que ver cómo es técnicamente el envase que voy a ocupar. La apariencia del envase y el valor promocional, el diseño visual. ¿Cómo se ve el envase cuando llega al destino? Si es un envase para un producto retail, desde luego el diseño visual va a ser importante, porque lo vamos a hacer más o menos atractivo y nos va a servir más para promocionar. Pero también, si vamos en contenedores con producto paletizado, el orden, la forma que llegue el producto en los palets va a ser importante para el comprador, porque va a ver si llegan ordenados, no llegan ordenados, si se ordenaron bien, si se ocupó bien el contenedor y se metieron la cantidad de cajas óptimas para meter,
o la cantidad de toneladas o kilos o unidades de lo que ustedes estén vendiendo, de manera que el costo de ese flete sea lo más bajo posible. La aceptación sanitaria en el lugar de destino. Hoy día, con todo este cuento del medio ambiente, la verdad las cosas es que es muy importante el tipo de materiales que ocupemos en lo que es envase y embalaje. O sea, y vamos a ver que hay muchas veces que esto se usa como una medida para arancelaria, que la vamos a ver, que en el fondo es para disminuir o frenar las importaciones, apoyándose, defendiendo a la industria local, pero apoyándose en que tú como exportador o el producto tuyo que importaron, el diseño o la calidad de sus pallets eran de una madera que no es biodegradable. Entonces, uno tiene que ver, primero que todo, que sea funcional, que sirva el envase. Segundo, que la apariencia sea favorable, que se vea algo atractivo. Tercero, fijarse en los sanitarios y en las medidas que ellos exijan para los embalajes relacionados con el medio ambiente allá. Hay una frase cliché de marquetera que dice que el envase debe proteger lo que vende y vender lo que protege. Es una frase muy marquetera, muy de libro, ¿eh? Pero me gustó. El envase debe proteger lo que vende, lo debe proteger, y también vender lo que protege, es decir, vender lo que lleva adentro. En resumen, los envases deben, en primer lugar, proteger la mercancía o la mercadería contra el daño durante el ciclo de transporte. En segundo lugar, preservar sus características, o sea, que la mercadería nuestra no se deteriore en sus características durante el transporte. En tercer lugar, adecuarse a los gustos del cliente. El cliente manda, y manda siempre. En eso uno tiene que entender lo que en todos los mercados, y todos los mercados tienen clientes distintos, vamos a tener que aceptar los gustos del cliente porque estamos vendiendo un producto que él nos va a comprar. En cuarto lugar, atraer la atención y despertar interés y confianza en el cliente. Que el cliente te confíe. Si el cliente confía en ti, va a ser mucho más flexible en términos de aceptar los precios que tú le ofrezcas. Provocar una reacción impulsiva a comprarlo. Sería ideal que el cliente, digamos, realmente quisiera comprar el producto tuyo y estuviera pero tentado siempre y buscando el producto tuyo. Cumplir con las normas y leyes en el país de destino, como sexta cosa, y por último poner atención a barreras para arancelarias. Yo les voy a contar que en alguna oportunidad a partir de la reacción impulsiva a comprarlo, a mí me tocó participar en una empresa que tenía un producto muy, muy, muy bueno. Y resulta que los clientes que eran de Estados Unidos me adelantaban el 60% de lo que yo cobraba, sin documento y sin nada al momento de embarcar. Es decir, a ese nivel llegaba su impulsividad de comprar. O sea, ellos querían comprar para que yo no le vendiera a otro. Entonces, esa impulsividad dependía también de la calidad, y la calidad va a depender, va a ser una herramienta que ustedes van a usar para lo que es fijar los precios. Barreras para arancelarias. Nosotros hablamos de que los embalajes y todo eso podían crear algunos problemas. Es común que en los países una forma de mantener y de proteger a las industrias locales es poner algún tipo de barrera. Inventan condiciones para las cuales hacen difícil la llegada de productos importados. Esto pasa mucho en la agricultura, ¿eh? En la agricultura, porque todos los países lo más básico que tienen es la agricultura. A mí me tocó en una oportunidad, en una feria en Japón, ver que la Foodex de Japón, que resulta que Estados Unidos llegó ofreciendo carne y ofreciendo arroz. Arroz es una producción muy protegida en Japón. ¿Qué es lo que hizo Japón? Le cerró el stand dentro de la feria a Estados Unidos porque estaba ofreciendo arroz. O sea, hay una tendencia a proteger lo que es las producciones locales, y lo más básico son la parte agrícola. Algunos ejemplos de cosas para arancelarias. Yo les mencioné antes, los pallets, las medidas y el material de fabricación de los pallets. Si son pallets plásticos, ellos van a tener que reciclar eso.
Si son pallets de madera, tiene que ser una madera que haya sido tratada y certificada, que no lleva ni insectos ni ningún material que contamine. Ver qué materiales usamos en los envases y en los embalajes, también que cumplan con lo anterior. Y como un ejemplo, les pongo algo que pasó en Chile que afortunadamente se paró a tiempo. Ustedes han visto que en todos los productos, en las cajas, los productos que compramos en el supermercado, dicen los elementos nutricionales, cuánto energía, cuánto calorías, cuánto esto, y son todos estos sellos negros. En un momento dado, en Chile se pretendió que los caramelos, en una caja vienen caramelos, que cada caramelo llevara impreso los elementos nutricionales. O sea, ¿quién iba a ver en cada caramelo, en cada caluga Suni o la que fuera, leer todos los elementos nutricionales? Eso era frenar la llegada de una empresa que era brasileña y también una empresa argentina. Eso duró muy poco porque no tenía ningún sentido, pero la tendencia, la tentación es ir poniendo cosas que frenan a determinadas importaciones, y eso uno tiene que tener cuidado. Objetivo de los precios. En ocasiones, el exportador pretende vender a precios más altos en los mercados internacionales versus el doméstico. Es una forma de ver la cosa. Nosotros efectivamente podemos eventualmente mirar que en un mercado de exportación podemos obtener mejores precios que en el mercado local, en la medida que nuestro producto sea más atractivo en ese mercado respecto a otros productos que lleguen competidores a los nuestros. Eso ocurre a veces con la fruta fresca. La fruta fresca que llega, por ejemplo, a Estados Unidos, en época en contraestación de lo que es Estados Unidos, puede tener una rentabilidad, una oportunidad más alta que el precio de la fruta que se vende en Chile. Hay que pensar que no por un tema de maldad ni mal manejo, la mejor calidad se va a los mercados de exportación, porque los mercados de exportación te fijan condiciones para la fruta. Voy a poner ejemplo la fruta, el calibre, el daño que puede tener por insectos, etcétera, te lo regulan y te lo definen. Ahora, lo que queda en el país son tienen la misma sanitización, no tienen ningún tipo de manejo, lo maneja la misma gente, pero a lo mejor son tamaños distintos, o más chicos o más grandes que lo que te permite el cliente en el exterior. Pero también es posible, ¿no es cierto?, que aceptemos, digamos, un precio más bajo, pero podemos vender mayor cantidad. Por lo tanto, el ingreso que nos genere el P por Q, precio por cantidad, va a ser, digamos, mayor que el que tendríamos vendiendo solamente en el país. En tercer lugar, el objetivo de los precios es también para ampliar la penetración en mercado de exportación, que se pueden vender a lo mejor volúmenes con bajo margen. También es un poco lo de atrás, o sea, nosotros podemos ver un mercado de exportación, nosotros tenemos capacidad instalada en la planta, o queremos invertir. A lo mejor nosotros podemos vender con volumen más bajo, o sea, con margen más bajo, pero dado el volumen que tenemos, nos conviene porque vamos a aprovechar mejor la capacidad de nuestras instalaciones y porque el ingreso que tengamos va a ser mejor. Por último, o bien puede ser buscar mercados más pequeños, pero con un buen margen de ganancia, o tener un producto que en sí mismo tenga un gran valor. Un gran valor era, por ejemplo, el producto que yo les decía, y que en el fondo era el mero, el cual aceptaban el producto con mayor peso. En el mero ocurre que en Estados Unidos se le llama Chilean Sea Bass. ¿Por qué? Porque el mero que sale en Chile tiene características diferentes al mero que sale en Australia, que sale al sur de África y que sale al norte y alrededor de las Malvinas, ¿ya? Entonces el mero nuestro tiene características que lo hacen mejor que el producto de ellos. En base a esto, con esta base hay que definir tres aspectos en materia de cotización. Cuando tú vas a cotizar el precio, primero, ¿cómo vas a determinar el precio y los márgenes de negociación? Y para eso tú tienes el dato de los costos, y vas a tener que saber si tu precio efectivamente va a dejar un flujo atractivo, interesante y bueno para la empresa. Vas a ver si vas a efectuar política de descuento, si es necesario aplicar. Por ejemplo, a lo mejor para entrar a algún mercado, tú pudieras entrar con precios un poco más bajos, pero sí negociados.
negociado con el comprador diciendo, oye, los primeros 3 contenedores los voy a vender a tal precio, pero a partir del cuarto voy a venderlo a tal otro, o bien a partir del segundo, de acuerdo a lo que se convenga, ¿ya? Y, en tercer lugar, determinar los términos de comercio internacional o los Incoterms. Esto lo han escuchado ustedes y lo deben trabajar a cada rato, y esto debe ser muchas cosas que son conocidas por ustedes. Los Incoterms. ¿Qué es lo que son los Incoterms? Los Incoterms corresponden a siglas, International Commercial Terms, esos Incoterms, que son términos internacionales de comercio. Decíamos nosotros, igual que en el IFRS, que Chile, en la medida que se va integrando al mundo, y nos integraremos con globalización o sin globalización, pero nosotros tenemos que vender en otros países. En general, nosotros tenemos que jugar con reglas que sean similares en todos los países. Y es así como estos términos internacionales de comercio fueron emitidos en la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Este término se emplea sobre la base de reglas aceptadas mundialmente. Indican eso obligaciones y derechos entre el vendedor o exportador y el importador o comprador, tales como punto de entrega, medio de transporte, inclusión o no de seguro, y la la responsabilidad de la documentación entre ambos puntos. Vamos a ver nosotros que aquí no es solo obligación del que exporta, también hay responsabilidades del que importa. Los Incoterms son términos de 3 letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes, o sea, qué cosa acepto yo como precio de venta en un contrato de compraventa internacional de mercadería acerca de las condiciones de entrega de esta misma mercadería. Se usan estos Incoterms para aclarar los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Esto es súper importante. Yo creo que esto es algo que ustedes van a estar, lo deben estar viviendo o lo van a vivir fundamentalmente en el flete marítimo, cuando se trate de vender FOB o costo y flete, como lo vamos a ver después. Y estos reflejan además la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. El objetivo fundamental de los Incoterms consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional. Contrato de venta internacional que de luego son diferentes a los contratos de venta que uno puede hacer localmente. Aquí están los significados de todos estos términos del Incoterm. Hay unos que se usan para todo transporte, pero en el fondo son menos usados. El ex-work es puesto en fábrica. El FCA es negociado en que yo lo voy a vender, pero afuera de la planta donde lo produzco. CFT, lo estoy pagando, lo vendo, pero te pago hasta la llegada a tal estación. El CIF es te lo vendo con el transporte pagado y además con asegurado el producto. DAP entrega en el lugar acordado, es decir, lo entrego en un lugar, por ejemplo en el puerto, fuera del puerto, ahí te lo entrego. CPT, entregado en punto de destino. Y después viene el transporte marítimo, que estos son los términos más ocupados, y hay veces que lo ocupa uno también en lo que se refiere al transporte terrestre. El FOB, que Free on Board, que está puesto a bordo del buque que nosotros vamos a despachar la mercadería. Ahí llega nuestra responsabilidad. Una vez que está en el buque, del buque para adelante, la navegación es responsabilidad de quien compró. Costo y flete. Ahí nosotros estamos vendiendo a nuestro costo. Es como si al FOB le agregáramos el flete. Ya nos estamos comprometiendo a llevar el producto al lugar de destino. Y el CIF es que lo mismo anterior, tenemos el costo de lo que es el FOB, más el flete, y tenemos que agregarle un seguro.
Ese es el CIF. Aquí muestra, este dibujo muestra más o menos es lo mismo, pero las responsabilidades que hay en cada lugar. Aquí tenemos que lo que es puesto en fábrica, fuera de la fábrica, FOB arriba del buque, CFR puesto en el costo y flete, y aquí le agregamos el seguro, y aquí está puesto, digamos, en los lugares comprometidos de entrega o en el lugar del comprador. Este gráfico muestra con rojo las responsabilidades del vendedor y el comprador. En rojo están las responsabilidades del vendedor. Por ejemplo, si tú vendes puesto en tu fábrica, tu responsabilidad llega hasta la puerta de tu fábrica. Sin embargo, si tú vendes con costo y flete, tu responsabilidad va a ser hasta el puerto siguiente, hasta el puerto donde llega la mercadería. Y si tú negocias CIF, va a ser hasta el puerto, pero además agrega un seguro. Y así seguimos con las otras siglas que ustedes las pueden ir revisando. Determinación de los precios y costos vistos en los Incoterms. Hemos dicho que es necesario utilizar la estructura de costos y fijar una tasa de utilidad para obtener un precio final que deberá ser competitivo con el observado en el mercado elegido para productos semejantes. ¿Cómo se arman estos costos de exportación? Nosotros mencionamos el precio de exportación ex fábrica. El precio de exportación, ¿qué significa ex fábrica? En la puerta de la fábrica nuestra, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que ese costo tiene el valor de compra del producto o el costo de elaboración. Va a tener el costo de embalaje y envase, el costo de poner marcas o rótulos exteriores al producto, las inspecciones o certificaciones que a nosotros nos exijan o que nosotros tengamos que hacerle, el almacenaje local o previo, el seguro que tengamos que tener en la bodega nuestra y el margen de la utilidad de exportación, margen de utilidad de exportación. Si nosotros vendemos FCT, que es puesto, digamos, arriba del camión, digamos, nosotros vamos a los puntos anteriores, que eran todo eso, vamos a agregarle el transporte de la fábrica al camión que va a llevar la mercadería. Vamos a tener que pagar la carga del camión, el flete interno de la fábrica al puerto y la descarga en el puerto. Ahí llega el FCT. Si nosotros nos vamos con un FOB, vamos a tener que agregarle a todos los costos anteriores la carga y estiva del buque y la comisión del agente de aduana. Cuando estamos hablando de costo y flete, acuérdense que estaba FOB, estaba arriba del buque, costo y flete, a los costos anteriores tenemos que agregarle el flete desde nuestro lugar de origen al lugar de destino y descarga en el puerto de destino. Ahí llega la responsabilidad nuestra si hacemos costo y flete. Yo me voy a detener aquí para decirles que realmente, generalmente las negociaciones son o FOB o costo y flete. Y la verdad las cosas es que es mejor FOB, porque el flete muchas veces puede significar un riesgo o puede ser un costo que nosotros tengamos un costo superior al que puede tener el cliente. El cliente a veces tiene negociaciones de compra que le hacen tener mejores resultados en la tarifa de flete de los buques que contratan. El precio de exportación CIF son todos los puntos anteriores más el seguro internacional de la mercadería. Finalmente, señalo que los precios de exportación deben ser valores netos y no se debe incluir el IVA. Pero sí hay que tener presente que nosotros vendemos sin IVA, pero el exportador puede recuperar el IVA de aquellos productos que compró o insumos que compró. Y tenemos un ejercicio, digamos, para terminar, que en el fondo es un ejercicio bastante matemático, les voy a decir, en el cual tenemos por una parte un tipo de cambio de 800 pesos, tenemos que vender 1000 unidades
nosotros sabemos que los costos directos en miles de pesos son estas cantidades, que los gastos operacionales son estos, que los costos por envase y embalaje son estos, que el costo de registro, inspecciones, certificaciones, autorizaciones son 500, todos estamos hablando de miles de pesos, el costo de almacenaje son 1.500, y así llegamos a un total de costo de 139.194. ¿Aquí qué se trata? Solamente de que ustedes conviertan esto a dólares, para después continuar con el cálculo de lo que sería el precio. Que en definitiva el precio va a ser, si nosotros estamos buscando una expectativa del 15% de rentabilidad, hacer el cálculo necesario para que nos dé un 15% de rentabilidad. No sé, Patricio, si pasamos a la solución del problema o no. Sí, si quiere, si gusta, pasemos a la solución del problema y luego de eso continuamos con las preguntas. Ya, ¿Me muy parece? bien. Ya. ¿Qué pasa con la solución del problema? Bueno, aquí están convertidos los que son los pesos, los miles de pesos, a dólares. Y vamos a llegar que el total de los costos y gastos que tenemos son 173.993. Hay un dato, ojo. Puse costo financiero por capital de trabajo, 3%. Capital de trabajo es todo lo que está arriba de esto. Son los costos directos. El capital de trabajo es lo que yo necesito para producir y para vender esto. Son mis costos directos, los gastos operacionales, los costos adicionales, costos de almacenaje, etcétera. La suma de todo eso son los costos, o sea, hasta la comisión de la gente de aduana, son los costos de capital de trabajo. A ese total yo le calculé el 3% que me piden de costo financiero de capital de trabajo. Y eso sumado me dio los 173.993 dólares, que es la cantidad que ustedes están viendo ahí. Dije que teníamos un 15% de expectativa de rentabilidad. Y ahora, ¿cómo obtenemos ese 15%? Nosotros teníamos, primero que todo, expectativa de rentabilidad un 15%. Si nosotros aquí aparece 30.705. ¿Cómo llegué a los 30.705? Los 173.993 que tengo como costo total, ¿ya? Costo operacional total, yo lo divido por 0.85. No lo multiplico por 1.15, ojo, 15%. Lo divido por 0.85, de manera que al dividirlo por 0.85, ese total me dé una cantidad tal que si le calculo el 15%, ese 15% sea los 30.705. ¿Ya? Y esa cantidad yo le resto, divido por ciento, le resto los 173.993. O sea, los 30.705 llego, multiplico, dividiendo los 173.993 dividido 0.85 y rebajando la base, que son los 173.993, y llego a los 30.705. Pero sé que el ingreso de la competencia es de 202.993. Por lo tanto, el precio que tiene la competencia es 29.000 dólares, que resultan de 29.000 dólares, que son la diferencia que existe entre 202.993 y 173.993. Esto, digamos, en el fondo es la diferencia de margen que existe entre los dos. El margen de la competencia versus el margen mío, en teoría, el costo mío. ¿Cuánto da el margen promedio que tendríamos? Nosotros decíamos que el nuestro eran 30.705 y el de la competencia es 29.000. Si yo sumo 30.705 más los 29.000 y los divido por 2, me va a dar el promedio de estas dos cantidades. Por último, si yo para determinar cuál es mi costo real, yo debo en el fondo sumarle cuál sería, digamos, el valor de mi venta total, a los 173, sumarle los 29.852, lo que me va a dar
en la práctica 200.845 por la venta. Si eso lo divido por las 1.000 unidades, me va a dar el precio que son 204. Esto véanlo, en la planilla ustedes tienen indicado qué cantidades son las que están operando, de manera que ustedes pueden analizarlo, digamos, independientemente. Y eso sería por hoy día lo que tenemos. Ya, súper, muchas gracias, don Juan. Vamos a dar pie a las preguntas. Igual, si ustedes gustan, yo acabo de bajar todas las manos que estaban en alto, por si se quedaron arriba, entonces los invito a si tienen que hacer alguna pregunta al relator, pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Y de momento vamos a leer un par de preguntas que hay acá en el chat. Víctor dice, ¿cuál es el objetivo principal del proceso de costing en relación con la fijación de precios? El objetivo principal del costing es saber cuál es el costo que nosotros tenemos efectivamente y sobre ese costo fijar un margen o una utilidad esperada para llegar a calcular el precio. Es decir, yo parto de cuáles son mis costos, sumo mis gastos, etcétera, divido por la cantidad que voy a producir, voy a determinar un precio determinado, un costo unitario, a eso le agrego la utilidad que espero tener y voy a tener el precio esperado. No sé si fue clara la respuesta. Sí, me claro que sí. Me claro que sí. Otra pregunta que dice, ¿qué significa, perdón, la sigla SBS y cuál es su papel en la fijación de precios? ¿Cuál? La SBS. Déjame revisar porque yo también tengo que ubicarme dentro de esta cosa. FDF. Eso. Vamos a ver dónde está el FDF. SBS, dice. DF, FDF. SBS. BS. Sí, no sé si lo habré puesto bien. Si no, quizás Son se... todas de 3 siglas. Sí. Vamos a pedirle a las personas que colocó como una pregunta asistente anónimo, que Ya, vuelva a redactar la pregunta y lo tomamos en consideración. Tengo ya. otra pregunta acá que dice, ¿qué función logística cumplen los embalajes en el proceso de exportación? La, lo- la función logística que tienen primero que todo es cuidar tu producto. Es cuidar de manera que el producto que tú estás vendiendo llegue en buenas condiciones al lugar de destino, ¿ya? Y que además que sea de gusto o atractivo o aceptado por tu cliente, ya sea por los materiales utilizados, por el diseño o las condiciones en que llegue. Pero en el fondo es cuidar que tu producto llegue bien a destino. Ya. Claudio pregunta, ¿las cámaras de comercio AG son de ayuda? Sí, es decir, son de ayuda porque, es decir, primero que todo, las cámaras de comercio de Asia te pueden prestar información respecto a quiénes son eventualmente importadores del producto que tú quieres vender. Y te pueden señalar, digamos, una cantidad. Ahora, yo sé que en el caso de la Cámara Asia Pacífico, te pueden en alguna medida calificar a ese comprador. Es decir, lleva tanto tiempo, es confiable, no es confiable, etc. Pueden darte ese tipo de respuesta. Acá Hugo hace como una referencia a la sigla SBS, que dice que quizás se refiere a la Superintendencia de Valores y Seguros, actualmente es la CMF, la Comisión para Mercados Financieros. Bueno, Exactamente. Eso es lo que efectivamente es. ya. Acá Marlene pregunta, dice, ¿dónde puedo obtener los códigos arancelarios de cosmética y productos apícolas? Yo diría que en ProChile. Sí, Marlene, mira, Bueno, yo te sugiero que de acuerdo a tu oficina regional en la que tú en el fondo tengas tu empresa, te puedas atender con un ejecutivo regional o puedas acercarte a la oficina en el fondo. En la página web de ProChile aparece el contacto y correo electrónico, ¿ya? A ver si aparece otra pregunta. ¿Alguien que quiera levantar la mano o hacer su pregunta directamente en el chat?
Si no, con eso ya deberíamos estar finalizando esta sesión número 3. Ya yo voy a enviarle dentro del día también, como lo he hecho en otras oportunidades, las grabaciones a la empresa junto con la presentación. ¿Ya? Rolando tiene la mano levantada, le vamos a dar la palabra. No te escucho, Rolando, estás con el micrófono apagado. Sí, no sé si lo Estás puede en mute, sí, Rolando. ¿No lo tienes? No, no se escucha, Rolando. no se escucha Rolando Vamos a pasar con Danilo Álvarez por mientras. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola A Danilo, ver, sí. ahora sí, Danilo, te escucho. Hola, profe. Disculpe que le diga Dime. profe, pero profesor. Oiga, mire, usted hizo un comentario referente a la gente de aduana, la comisión Ya, de la gente de aduana en algún momento, su ponencia. Yo en lo personal quería hacer quizá una reflexión ahí. El agente de aduana, si bien se podría llevar a la variable comisión, pero creo que en estricto rigor corresponde a la tarifa de la gente, porque la gente de aduana exactamente, tiene una tarifa fija por cada despacho. exactamente. Obviamente cuando hay volúmenes importantes de procesos de exportación, ejemplo, la industria de la celulosa saca 1000 contenedores al mes. Por supuesto que ahí los agentes de aduana le hacen una tarifa obviamente baja, negocian una tarifa muy competitiva a nivel de agente de aduana, pero cuando son exportadores pyme, emprendedores que pueden realizar alguna operación de exportación, como me ha tocado a mí, nos pegan una tarifa, pero lo que no le cobran a una empresa en 5 años, a nosotros los pequeños nos cobran el puro chachazo nomás y nos afectan el precio final de exportación. Caso ejemplo mío, en una operación de exportación me cobraran por una exportación de servicio 200, $300, imagínense, por una operación de exportación. Me llevaba Dime un una TEP, cosa, ¿en qué rubro estás metido, Danilo? servicios de ingeniería. ¿Perdón? Servicios de ingeniería, exportación de Ya, servicios de dime ingeniería. una cosa, ¿no hay una agrupación de servicios de ingeniería? No, aquí en el Biobío, yo soy del Biobío, y he tratado de poder levantar algún tipo de círculo de exportadores de servicios, pero quizás por un tema de tiempo no hemos podido reunirnos, que son importantes hoy día en la economía del conocimiento. Ha incrementado mucho Yo, la yo exportación. en el caso tuyo, ¿qué es lo que haría? Eh, Primero que todo, yo iría a la Cámara de Comercio, pero hay una institución que era ser correspondiente a la Corporación a la Corporación de Producción y Fomento, no tan solo comercio, sino que de producción, pero yo iría a la Cámara de Comercio a tratar de que ellos recojan tu inquietud y ellos solicitan, digamos, un trato diferente. O sea, tiene que ser alguien potente. Allá en Bio Bio hay varias organizaciones que son de promoción de producción de allá. Algo, antes, en mi tiempo, muchos años atrás, estaba el CIDERE, hoy día hay otro. Claro, ¿Mm? claro. Yo iría A donde propósito, esas organizaciones, Danilo, y hablaría con quien corresponda, el más alto que yo pueda hablar, para que ellos busquen la negociación con el agente de aduana para que el tratamiento que tengan a los que prestan servicio de ingeniería sea diferente. yo creo que es muy buena idea lo que usted plantea. Y ¿Cómo? la realidad, creo que es muy buena idea lo que usted plantea. Y la realidad actual de hoy día es que la exportación de servicios se ha incrementado a nivel nacional post pandemia notablemente, pero sí ahí creo que hay un debe a nivel de institucionalidad de poder potenciar esta cadena de valor. Pero eso quería comentar. Le agradezco Sí, mucho su tiempo. Danilo, debe ser un organismo parecido a la Corporación de Producción y Fomento, algo que vaya por el lado eso, la Cámara Comercial, en la Cámara de Comercio, échales a ellos la pelota, tírales a ellos la pelota. Lo voy a hacer. Muchas gracias. ¿Qué agradece?
Estás en silencio, Patricio. Oh, perdón. Danilo, muchas gracias por tu intervención. Tengo una pregunta de José Miguel Montero, que dice, el I+D, en tu experiencia, ¿cómo se comporta dentro de la estructura de precios? ¿Qué cosa? I+D, Investigación y desarrollo. claro. Se comportan bien en la medida que esa investigación y desarrollo me permita a mí ser más eficiente o tener una calidad que me asegure un mayor precio. Ya. Bueno, espero que se haya podido responder tu consulta, José Miguel. Si no puedes detallar un poco más la pregunta o ampliarla. En el fondo, yo hago investigación y desarrollo para mejorar lo que tengo o para crear algo diferente. ¿Ya? Ese algo diferente el producto mejorado debe ser más rentable que mi situación anterior. Si eso ocurre, se justifica plenamente lo que es investigación y desarrollo. De otra manera, si no se produce eso, quiere decir que investigación y desarrollo es realmente un costo fijo que no tiene ningún efecto productivo. Ya, muchas gracias. Tengo una pregunta acerca del ejercicio. Si quiere va a la presentación, a la diapo del ejercicio. ¿Ya? Ya, dice, respecto al ejercicio, sobre el margen de la competencia y el ingreso de la competencia. En caso de no tener estos datos en su totalidad, ¿se puede realizar algún tipo de cálculo estimado? Sí, se puede hacer a partir de esto. Estos son todos supuestos, cálculo estimado, y ese cálculo estimado incluso puede ser, digamos, va a ser mucho más simple, porque en el fondo hablábamos de que es bueno conocer cuáles son los precios que vende la competencia ya. Entonces uno va a tener ya un precio de la competencia conocido, digamos. ¿Cómo lo va a conocer uno? Con tu representante, porque o bien los que puedan ir a ferias van a saber por las ferias. Las ferias son una instancia muy buena para conocer a tus competidores y conocer a tus clientes. En el evento que se pueda ir a ferias, vayan a ferias. En caso contrario, con su representante, traten de averiguar cuál es el precio que está vendiendo el competidor y a partir de eso ustedes hacen el pricing, digamos, vuelven atrás, cuál sería el precio que debiera tener. Está en silencio, Patricia. Está viendo una pregunta. Bueno, acá Raúl le quiero transmitir también que dice que sus clases son precisas y que sirven como un manual que les va a aportar mucho en su área de trabajo. Rolando Donoso acá menciona, dice, cuando aparecen los cobros por demora, ¿será? Sí. Si no pudieron retirar el CTN, será el costo. Eso del CTN significa el costo total neto. Contenedor. Contenedor. Por atasco y la fruta sufre un deterioro, ¿de quién es la responsabilidad, siendo FOB o ICFR? Depende, a ver, si se deterioró en el contenedor. A ver, si tú vendiste FOB y durante el trayecto se deteriora en el contenedor la fruta, es responsabilidad del cliente. Tú vendiste puesto arriba del buque, nada más. Si es costo y flete, tu responsabilidad llega hasta el puerto de destino hasta que baje. O sea, tu responsabilidad sigue vigente y si se deteriora en ese trayecto la fruta va a ser responsabilidad tuya. Súper. Bueno, remitir que la clase estuvo muy buena y que se entiende todo lo que usted menciona. También agradecen su manera como de plantear los temas y con su precisión también al contestar las preguntas. Yo hasta el momento no tengo ninguna otra pregunta, ni tampoco tengo una mano levantada. Yo creo que vamos a dejar hasta acá esta sesión. Bueno, y como les comentaba, les voy a enviar esta misma grabación y la presentación dentro de la tarde. ¿Ya? Y adicionalmente, les quiero recordar que el miércoles continuamos con la sesión número 4 y la última sesión sería el próximo lunes. ¿Ya? Así que los voy a mantener informados y cualquier cosa, duda que tengan, me comunican a mí o pregunta pendiente que haya quedado la podemos resolver en la siguiente clase. ¿Cierto? Así que eso, muchas gracias por todo. Nos vemos el miércoles. Que esté muy bien. Muchas gracias, don Juan. Le agradezco Gracias su a ustedes. atención y seguimos trabajando. Gracias a ustedes y que estén muy bien. Que Chao, descansen. chao. Que estén Chao, bien. chao. Nos vemos el miércoles.